Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. Como sabéis, esto es un centro de investigación en ciencias sociales que tiene naturaleza de centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Junta de Andalucía. Y entre nuestras labores está el de la difusión científica, el de generar debate, el de promover en la sociedad en la que estamos debates de interés para el desarrollo social. En esto coincidimos con la labor de Córdoba Futura y es por ello que cuando así nos lo piden, pues siempre tenemos esta casa abierta para este tipo de actos que creemos que sirven para ayudar a engrandecer una ciudad y ayudar a reflexionar, a pensar y a mejorar cuestiones que son de sumo interés para el desarrollo de una determinada sociedad. En esta ocasión, la Asociación Córdoba Futura, que es la que organiza el acto, ha propuesto una mesa redonda de sumo interés, como la mayoría de las que proponen y que hemos tenido en alguna ocasión la oportunidad de acoger, si en otros momentos han sido las pensiones o han sido el fraude fiscal. En esta ocasión ha tocado otro de los grandes temas de la actualidad, como puede ser la sanidad pública. En concreto, le han titulado Una mirada a la sanidad pública, fortalezas, debilidades y retos de futuro. Creo que todos compartimos y sabemos de la importancia que tienen en los estados de bienestar el tema de la sanidad pública. La sanidad pública es uno de los grandes elementos históricamente que conforman las patas importantes de los estados de bienestar. Igualmente sabemos que la sanidad pública española y andaluza en particular ha sido una sanidad con una larga tradición de una sanidad universalizadora, ahora actualmente ya no lo es, pero que tenía vocación de ser una sanidad universal, una sanidad que ha tenido una magnífica valoración por parte de los usuarios de forma tradicional, aunque también es verdad que en distintos estudios que se hacen recientemente empieza a bajar esa valoración en algunos casos. En cualquier caso, todo esto, como no podía ser de otra forma, la sanidad también ha estado muy afectada por la crisis, por esta crisis tan importante que se ha sufrido en España y en Europa y que ha tenido consecuencias en elementos tan básicos y tan importantes para la ciudadanía como son la propia sanidad. Quizás por ello es más importante aún este debate, es más importante ver cuáles son las fortalezas que tiene nuestro sistema sanitario, cuáles son sus debilidades. Creemos que un análisis crítico de la realidad es un elemento, es un impulso para su futuro, para corregirla, para seguir avanzando en un elemento clave para el desarrollo de una sociedad como la nuestra. Sin ir más allá, voy a presentar a las dos personas que desde Córdoba Futura han tenido a bien invitar hoy a esta mesa. Aquí a mi derecha tenemos a Francisco Muñoz Castillo. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad, con la especialidad de otorrinolaringología y también de Medicina de Familia. En la actualidad es jefe de servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de esta especialidad Intercentro, en el Hospital Reina Sofía, en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, y es coordinador docente de otorrinolaringología del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba. A mi izquierda tengo a Marisa Serrano, persona que me une en lazos familiares y de gran amistad y a la que no puede ser de otra manera quiero muchísimo. Y igualmente es una persona relevante e importante para hablar de este tema. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, es especialista en pediatría en el Hospital especialista en pediatría, hizo su especialidad en pediatría aquí en la Universidad de Córdoba, en el Reina Sofía. En la actualidad trabaja como pediatra en el Centro de Salud de la Huerta de la Reina y ha sido directora del mismo durante más de 6 años. También ha sido presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria por unos 7 años, desde 2001 a 2009, y en la actualidad es miembro de varios grupos de desarrollo y de implantación de procesos asistenciales en el 4º Plan Andaluz de Salud de Córdoba. En cualquier caso, si de ambos dos me gustaría destacar un elemento fundamental que estoy seguro que es lo que ha traído a Futura a llamarlos y a invitarlos a este coloquio.
es que tienen un perfil, son profesionales en activo, tienen un perfil clínico, están todos los días ahí, peleando con el sistema, trabajando para él, y además de ese perfil clínico, de ese perfil activo en la propia sanidad pública, además han tenido pues ciertas labores de gestión en la misma que les da probablemente también un importante bagaje que hoy nos pueden transmitir a la hora de analizar qué está pasando con la sanidad, hacia dónde vamos, cuáles son los retos que tenemos. Sin dilatarme mucho más, voy a darle la palabra en esta ocasión. Vamos a empezar por Francisco Muñoz Castillo. Y es lo que va a ser una visión probablemente más general. Vamos a empezar de lo más general a lo más particular y cuando él termine su intervención le daremos la palabra a Marisa Serrano, que desde la atención primaria también nos hablará de la sociedad, de la sanidad en España, en Andalucía y, ¿por qué no?, aquí en Córdoba. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que, bueno, estoy seguro de que nos surgirán a todos cantidad de preguntas, cantidad de cuestiones que en este foro está para eso, para que las hagamos, para que discutamos, para que hablemos, para que avancemos, que es lo que Córdoba Futura y el IESA, que en esta ocasión acoge esta jornada, queremos con este tipo de encuentros. Muchas gracias a todos y le paso la palabra a Francisco Muñoz. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a Córdoba Futura la invitación a esta charla. Agradecer también a Rafael Serrano la invitación como director del IESA y a Manuel Pérez Iruela, que por motivos de salud no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Bueno, pues yo voy a hacer una mirada a la sanidad pública. Después de la introducción voy a hacer una comparación a nivel mundial, puesto que yo pienso que para poder entender el problema o para poder entender el sistema hay que compararlo con el resto de sistemas de los países que nos rodean. Después vamos a hablar sobre gasto sanitario público y vamos a hacer un recorrido desde el año 2007 al 2016, que son los datos del Ministerio de Sanidad. Y por último voy a hablar de la comparación de comunidades autónomas y para terminar una pequeña pincelada hablando de sanidad pública versus sanidad privada, que yo pienso que es un tema importantísimo dentro de la sanidad y que afecta mucho a la sanidad pública. Bueno, en primer lugar decir que los sistemas públicos de salud son un pilar fundamental del estado de bienestar al que los ciudadanos apoyan mayoritariamente. Según el barómetro sanitario del CIS del año 2016, los españoles opinan que la sanidad es para ellos el segundo problema después del trabajo y por encima de otros problemas también muy importantes como pueden ser la educación, la vivienda, las pensiones o los servicios sociales. El 66% de los españoles cree que el sistema sanitario en general funciona bien o muy bien y para eso se ha hecho una valoración de una escala de 1 a 10 y ha sacado un 6,5. En mis tiempos un 6,5 era un bien. Dicen, bueno, suficiente alto, un bien. No está mal la cosa dentro de la valoración de los españoles del sistema, de la valoración del sistema sanitario público. También decir que el 67% de los españoles opina que el sistema de salud funciona mejor cuando es gestionado por la administración pública en lugar de por empresas privadas. Pero, todo esto tiene un pero, los recursos destinados a la sanidad pública han disminuido durante la crisis económica. Según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, entre el año 2011 y 2014 descendieron, y ahora lo vamos a ver, unos 8.000 millones de euros, mientras que el sector privado creció unos 4.000 millones de euros. Esto está publicado en el diario El Mundo en el año 2016 y esto ha provocado, lógicamente, un malestar y protestas sociales con el aumento de la percepción de la sanidad como un problema a nivel de toda España. Entonces, como digo, vamos a hacer una pequeña comparación a nivel mundial de lo que es nuestra sanidad pública, puesto que yo pienso que para conocer cómo tenemos nuestra sanidad hay que compararla, lógicamente. Y para eso me voy a ir a una de las revistas médicas de más prestigio a nivel mundial, conocida por todos los médicos a nivel mundial, que es The Lancet, en la que afirma que España es el 8º país con mejor sanidad pública del mundo. Así de claro, eso se dice así de claro. España es el 8º país con mejor sanidad pública del mundo. La fuente es The Lancet, como digo, y la Fundación Gates. Se hizo un estudio entre los años 1990 y 2015 en 195 países. Y la sanidad pública española supera a los países de nuestro entorno. Supera a Alemania, supera a Francia, Italia, Reino Unido, etc.
Estados Unidos, por cierto, está en el puesto 35. Los primeros puestos son para pequeños países, como estamos viendo aquí en el ranking que hizo esta revista médica: Andorra, Islandia, Suiza, y después estamos empatados a puntos con otros países cercanos a nosotros, como Suecia, Noruega o Finlandia, y con Australia, a 90 puntos. O sea, básicamente somos la octava, pero podría decirse que somos el cuarto puesto, ¿vale? Entonces, en España se hizo eco de esa noticia, de la publicación de este artículo, la agencia EFE, en mayo del año pasado, y salió publicado prácticamente en todos los diarios, en todos los periódicos españoles. The Lancet, decir que es una de las revistas médicas más antiguas, más prestigiosas y más respetadas del mundo, una revista fundada en el año 1823, y la Fundación Bill y Melinda Gates fue creada en el año 2000 con donación de Microsoft, de Bill Gates, que se ha distinguido en su lucha contra grandes enfermedades como el SIDA, la tuberculosis o la malaria, que es la primera causa de muerte a nivel mundial por causa infecciosa. Recibió el Premio Príncipe de Asturias en el año 2006 en cooperación internacional. Entonces, la base del estudio comparativo de esta revista, de The Lancet, analiza la respuesta de cada país ante más de 30 enfermedades de alta prevalencia. Y España sacó 100 puntos, que era la máxima categoría, la máxima puntuación en tratamiento de difteria, de tétano y de sarampión. Recibió 99 puntos en enfermedades muy prevalentes, como son las enfermedades respiratorias crónicas, y en la atención maternal también muy prevalente. 98 puntos en otra enfermedad de muchísima prevalencia y una importancia vital en la sociedad, como es la diabetes o en la toferina. Y de 92 a 83 puntos en un montón de enfermedades, entre ellas tumores de útero, tumores de cerviuterino, etc. Entonces, Christopher Murray, que fue el director de la publicación del Lancet, que es director del Instituto para la Medición y Evaluación Sanitaria de los Estados Unidos, llegó a la conclusión que tener una economía fuerte no garantiza un buen cuidado de la salud, y contar con una alta tecnología médica tampoco. Yo pienso que es una afirmación rotunda y una afirmación muy importante, y que hay que tener muy en cuenta para ver esta comparación mundial de sanidades públicas. Y también dice que, en general, estos resultados son una señal de alarma que indica que el amplio acceso y la calidad a los sistemas sanitarios no son un producto inevitable del desarrollo económico. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Hemos hablado de The Lancet y hemos hablado de la Fundación Gates, y ahora vamos a hablar de otra publicación, como es el Bloomberg Index, en octubre del 2016, que nos decía que España cuenta con el tercer sistema sanitario más eficiente del mundo. Ya no solamente estamos hablando de calidad, sino que también estamos hablando de eficiencia, de dinero, estamos hablando de economía. El coste per cápita de la sanidad pública española es de 1.436 euros. Detrás de Singapur y de Hong Kong, que son ciudades, Singapur es una ciudad-estado, Hong Kong pertenece a China, pero prácticamente también a otra ciudad-estado. Y el Bloomberg Index mide la eficiencia de sistemas sanitarios públicos y privados, o sea, no solamente estamos hablando de medicina pública, también la privada, medicina a nivel mundial, bajo 3 parámetros fundamentales: la esperanza de vida, el gasto en salud per cápita y el peso relativo del gasto sanitario sobre el PIB. Estados Unidos, por cierto, está en la posición 50, con un gasto per cápita de 8.500 euros. Compárenlo con los 1.436 euros por cabeza en España. Las primeras posiciones, como digo, para Singapur y para Hong Kong, pero hay que tener en cuenta que tanto Estados Unidos como Singapur como Hong Kong estamos hablando de sistemas privados o sistemas mixtos. Las últimas posiciones fueron para otros países como Jordania, Colombia, Azerbaiyán, Brasil y Rusia. De todas formas, el sistema sanitario no lo es todo para determinar la esperanza de vida de las naciones. Lógicamente, hay muchos factores, entre los factores genéticos, factores culturales, factores ambientales, alimentación o factores sociales. España, de todas formas, tendrá que lidiar en el futuro con el envejecimiento de la población, con la evolución tecnológica, con el problema, sobre todo, que es muy importante, de la falta de profesionales en el sistema sanitario público y en el descenso del gasto sanitario público. Bueno, seguimos con el Bloomberg Index, que llega a la conclusión de que los recortes sanitarios desde el año 2011 han hecho ganar en eficiencia al Sistema Nacional de Salud.
lo que quiere decir que logra resultados análogos a otros sistemas sanitarios, pero a menor costo. Esto lo dicen así de rotundo y para ello nos basamos, estamos viendo lo que es la tabla con lo que es la esperanza de vida de los españoles, que ha ido subiendo paulatinamente en los últimos 20-30 años en España, y estamos viendo la gráfica del año 2012 a 2016, que son de los que tenemos datos del Ministerio de Sanidad, y vemos como la edad media, la esperanza de vida de los españoles, hemos llegado en el año 2016 a 80,4 años para los hombres y a 85,9 años para las mujeres. El gasto por habitante, que viene en la parte de abajo, quedaros bien con lo que es el dato de 1.436 euros, porque ahora lo vamos a comparar con años previos a la crisis. Este sería el gasto sanitario público de 64.000 millones de euros, aquí estamos hablando de millones de euros, a 66.678 millones de euros, y el porcentaje en el PIB, en el PIB, que llega en el año 2012 del 6,2% al 6% actual. Y sería en el año 2016, que son los datos que tenemos actualmente. Quédense muy bien con esta columna de aquí, porque ahora lo vamos a comparar con años previos a la crisis. Decir que todo lo que vamos a hablar ahora van a ser datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y son datos estadísticos de gasto sanitario público del año 2016 hacia atrás, y esto está publicado en los principales resultados en la edición de marzo de este año, del 2018, o sea que está muy actualizado. Si analizamos el gasto sanitario de los años previos a la crisis, la estadística de gasto sanitario entre el año 2007 y 2011, que fue cuando empezó la crisis, evidenciamos que en el año 2009, que lo tenemos aquí, fue el año en el que ha habido mayor presupuesto para la sanidad pública. Estamos viendo que llegó a un 6,7% del PIB español, 70.506 millones de euros para la sanidad pública, ¿vale? Y aquí estamos viendo el gasto per cápita, el gasto por habitante. Esto lo vamos a comparar ahora con el resto de años y con los años actuales. Decir que en el año 2011 el 44,9% del gasto sanitario público se destinó a cubrir las remuneraciones de los trabajadores, que aquí lo estamos viendo en la parte alta de la tabla. Aquí, en este gráfico, vemos la remuneración del personal, o sea, la paga del cobro del personal sanitario, tanto médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, etcétera, toda la gente que trabaja en la sanidad pública. Y aquí estamos viendo que también nos llama la atención un 11% en conciertos con sanidad privada. En el año 2011 se observa un descenso del 8,5% en las transferencias corrientes, esto es, en las recetas médicas, las prótesis y aparatos terapéuticos. Empezaron a descender. Respecto al año 2009, el gasto en remuneración del personal también va disminuyendo hasta el año 2016, que son los que tenemos datos, un 3,5%, lo que traduce en las medidas de contención salarial, por llamarlo de alguna forma. En la tabla se recoge lo que es el gasto sanitario público en los diferentes sectores que los tenemos aquí y llama la atención sobre todo lo que son las comunidades autónomas con un 91,8% del total de gasto. En la gráfica vemos que prácticamente todo el gasto sanitario público se va a las comunidades autónomas, lógicamente 91,8%. Y en el sector de comunidades autónomas, las de mayor gasto sanitario fueron Cataluña, Andalucía y Madrid, con el 45% del gasto sanitario público total. Estamos hablando de datos del año 2011. Ahora vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a llegar ya al año 2016 y vamos a ver lo que ha pasado desde el año 2011, 2012 hasta el 2016. En el año 2016, el 44,5% del gasto sanitario público se destinó también a cubrir lo que son la remuneración de los trabajadores. Ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha cambiado. Y en conciertos privados aumentó este porcentaje un poco hasta un 11,2%. Ahí estamos viendo en la gráfica exactamente igual. En remuneración, prácticamente casi la mitad del gasto sanitario público se va en el sueldo de los trabajadores. Y aquí estamos viendo el año 2016 un 11,2% en conciertos con sanidad privada. Por tanto, decir que en el año 2016 se observa un descenso de 4.000 millones de euros, una disminución del 0,7% del PIB con respecto al año 2009. También con respecto al año 2009, el gasto en remuneración de personal disminuye paulatinamente, más de 2.000 millones de euros, lo que traduce las medidas de contención salarial, como digo, por decirle o llamarlo de alguna forma. Sin embargo, continúa lo que son los conciertos privados, incluso están aumentando, 7.450 millones de euros.
En la tabla se recoge también el gasto, o sea, el peso del gasto sanitario en diferentes sectores. Aquí estamos viendo las comunidades autónomas, un 92,4% del gasto sanitario público. Aquí lo vemos en la gráfica perfectamente, como es prácticamente prácticamente un porcentaje inmenso dentro del gasto sanitario público en total. Y en las comunidades autónomas también las de mayor gasto sanitario fueron Cataluña, Andalucía y Madrid, con el 44,2% del gasto sanitario público total. Por tanto, esto sería un resumen de lo que ha pasado desde el año 2009 hasta el año 2016, que son los datos que tenemos. 70.000 millones de euros en el año 2009 frente a 66.000 millones de euros. La caída en el PIB, 6,7% en el año 2009 hasta el 6% del año 2016. La remuneración de los salarios de los sanitarios en 31.000 millones de euros frente al 29.000 actuales. Las comunidades autónomas, 64.000 millones de euros frente al 61.000 del año 2016. Y los conciertos privados se mantienen, incluso van subiendo poco a poco. Ya que estamos hablando de gasto sanitario público, vamos a hacer una comparación por autonomía y me voy a basar en una publicación del País del año 2015 en la que afirman, en el informe de servicios sanitarios de las comunidades autónomas, que el País Vasco y Navarra tienen la mejor sanidad frente a Canarias y Valencia, que tienen la peor sanidad pública de España. Los años de crisis, con la merma de los presupuestos, lógicamente, como hemos visto, y la caída récord en las plantillas, han empeorado la sanidad pública. Esto lo dice el análisis anual que hace la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. En su último informe del año 2015 dice que la brecha entre los sistemas sanitarios y otros de las diferentes comunidades autónomas no ha dejado de aumentar. Como vemos, el País Vasco, Navarra y Aragón tienen los mejores servicios sanitarios públicos y Canarias, Valencia y Cataluña son las que están a la cola, ¿vale? Según el informe, como digo, de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, que lo que están manejando son datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Esta sería la clasificación del año 2015, los mejores sistemas sanitarios de España. Esto es, ahora vamos a ver qué es lo que analiza, cuáles son los parámetros que analizan, y vemos que la puntuación máxima es de 98, la mínima de 24, y aquí vemos el País Vasco, Navarra, Aragón y Asturias con la máxima puntuación, y a la cola, como decimos, Cataluña, que es de las comunidades que más ha empeorado su gasto sanitario público, 48 puntos, Valencia y Canarias. Vemos aquí Andalucía, que está justo en el centro de la tabla, justo en el centro de la tabla. Y esto es muy importante, analizar los parámetros con los que se ha medido este informe. Los parámetros han sido la financiación y los recursos, o sea, el gasto per cápita, las camas por cada 1.000 habitantes, los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros por cada 1.000 habitantes. También se ha valorado lo que es la política farmacéutica, el gasto, el porcentaje de gasto con respecto al año anterior, el porcentaje de genérico. También se han valorado las encuestas de los ciudadanos y también se ha valorado lo que es la privatización sanitaria, ¿vale? Para analizar este último criterio, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública emplea el porcentaje de gasto sanitario dedicado a contratación de centros privados. Y ya que estamos hablando de público y privado, solamente decir que el gasto sanitario público ha presentado una tasa de decrecimiento del menos 2,8%, mientras que el gasto privado ha crecido una media de 3,8% anual. En esta gráfica se aprecia perfectamente cómo ha ido aumentando lo que es el gasto en sanidad privada y, sin embargo, ha ido decreciendo el gasto sanitario público. Decir que la financiación del gasto sanitario público a nivel administrativo ha decrecido, mientras que la financiación del gasto privado ha ido creciendo en los últimos años en España. Y para terminar, comentar una publicación de la British Medical Journal, que es otra de las revistas de más prestigio a nivel mundial de medicina. Publicó un estudio que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y en otros países también en estos momentos, sobre quién ofrece los mejores servicios médicos a la población, si el sistema privado o el sistema público. Para ello se hizo un metaanálisis de 82 estudios de investigación que han analizado en Estados Unidos la calidad de la asistencia sanitaria de centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, de personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes. Los indicadores de calidad que se utilizaron en este estudio son las cualificaciones del personal de las instituciones, el número de complicaciones en el tratamiento clínico, la utilización de medidas, por ejemplo, que restringen la movilidad de los pacientes, como de sobredosis de calmantes, que disminuyen las exigencias de estos pacientes hacia la atención médica, la falta de cumplimiento de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios,
y se llega a una conclusión tremenda por parte del doctor Gordon Guya, que fue el que dirigió este estudio, que es el fundador, por cierto, de la medicina basada en la evidencia, que dice que la calidad de los servicios médicos de las instituciones con afán de lucro es menor que la de las instituciones sin afán de lucro. Así de claro y así de tajante. Decir también que las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores. Estas son conclusiones del estudio del doctor Gordon Guya. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo a este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a sus gestores. Y ya para terminar, solamente voy a decir dos frases. Una, que es para pensarlo: la salud es el mayor negocio del planeta, por tanto, habrá muchos intereses creados para destruir un sistema sanitario público de un país, y decir también que la sanidad pública es la joya de la corona, pertenece a todos y todos debemos cuidar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por esta presentación tan clara de dónde estamos, de cuál es el papel actual de la sanidad pública en España, en nuestra comunidad autónoma, y por situarnos en el debate de esta forma tan aséptica. Yo creo que luego en el debate vamos a tratar de que te mojes un poquito más y de que nos des tu opinión un poco también. En cualquier caso, nos ha puesto las bases para seguir con la siguiente intervención, en esta ocasión de María Luisa Serrano, y le cedo la palabra a ella. Marisa. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este debate. La verdad es que es un tema que me preocupa y me interesa mucho, y además lo sufro. Es decir, que soy una sufridora de la sanidad pública, aunque me encanta y la defiendo al 100%. Pero es que la atención primaria, yo voy a hablar sobre todo de la atención primaria, porque yo creo que la atención primaria es el eje del sistema, ahora los políticos no paran de decirnos que es la puerta de entrada al sistema, y es lo primero que se ve, y los que todo el mundo utiliza por lo menos alguna vez. Puede ser que a lo mejor no necesite durante mucho tiempo una atención especializada, pero la atención primaria seguro que se necesita. Tiene unas grandes fortalezas porque resuelve la mayoría de los problemas de salud, ofrece una atención longitudinal e integral de los pacientes, de las personas, es cercana y está centrada en el paciente. Se realiza un trabajo en equipo, porque en atención primaria trabajan muchos profesionales de diferentes categorías, médicos, enfermeros, administrativos, que todos aportan una gran riqueza al trabajo. Tiene además incorporadas cosas muy importantes, que no es solo tratamiento de enfermedad, sino prevención y promoción de la salud, y hasta ahora tiene reconocida su calidad científica y humana. El coste, por supuesto, es aceptable porque es bastante barato, y la gran riqueza, pues yo creo que era una de las grandes fortalezas más importantes de la atención primaria, es que era universal. Ahora, aunque con los recortes se sacó del sistema sanitario a algunas personas, concretamente en Andalucía se recuperaron y en Andalucía se atiende a todo el mundo, pero es cierto que todavía tienen que hacer algunas gestiones los inmigrantes para que puedan ser atendidos, pero en algunas comunidades todavía no se están atendiendo de manera universal. Y me vaya a permitir que voy a ir intercalando, porque Forges, con su clarividencia, ha sido un gran portavoz de los médicos, y todos nos sentimos un poco huérfanos desde que nos falta, y bueno, pues es verdad que ha sabido siempre entendernos muy bien. Estos son puntuaciones, no voy a hablar tanto de cifras, me voy a saltar casi todas, pero como habla de la atención primaria, de los sistemas primarios de distintos países, y estos son los países que están por encima de la media. España es el tercer país en atención primaria, no de gasto público ni de calidad general, sino de sistema sanitario primario, ¿vale? Y es el tercero después de Reino Unido y Dinamarca. Desde que se creó la especialidad de medicina familiar y comunitaria y empezó la reforma sanitaria en los años 80, es verdad que se ha ido desarrollando de manera
bueno, unas veces más rápida, otras veces un poquito más lenta, toda la atención primaria, y ha sido un cambio importante, yo creo que espectacular en la atención sanitaria española. Y es lo que decimos, es que eso no lo debemos de perder. Pero el encarecimiento de las tecnologías, algunos intereses yo creo que también políticos, porque también hay una filosofía de, bueno, de que si no se paga, pues no se valora lo que se tiene. Todo esto ha hecho que varias hayan ido utilizando muchas medidas economicistas que a atención primaria le han castigado bastante. Cuando Forges pone esto en un chiste en un periódico, es que algo de esto está pasando. No tenemos 236, pero sí que tenemos muchos pacientes. Y cuando hay encuestas que dicen que los pacientes de atención primaria tienen cualquier médico una media entre 35 y 50 consultas al día, dependiendo del cupo que tenga asignado, eso, no sé, yo creo que es un poco difícil de entender. ¿Y qué ha generado este deterioro? Pues está claro, la falta de financiación que ha ido disminuyendo progresivamente. Al comienzo de la reforma sanitaria, el 20% del presupuesto en gastos sanitarios se dedicaba a atención primaria. Ahora ya no está la cosa así. Claro, eso ha llevado a que no haya sido nunca correcto la cantidad de pacientes asignados al profesional. Si tienes más pacientes de los que puedes atender, es difícil atenderlos a todos bien. Cuando se han empezado a utilizar medidas economicistas a la hora de sustituciones, falta de profesionales, jubilaciones, que eso ha sido uno de los castigos más grandes que hemos tenido con la crisis, pero que en primaria ya empezó a pasar antes, pues se han repartido las agendas. El problema es que una consulta de atención primaria no se puede cerrar. El médico no viene y a los pacientes hay que atenderlos y los atienden los compañeros, que ya tienen muchos pacientes de por sí. Entonces, este tipo de políticas han ido generando una desmotivación enorme en los profesionales. Y políticas sanitarias hechas de espalda a los profesionales y la falta de un pacto serio por la sanidad y sacar a la sanidad de la lucha política, pues ha hecho que cada vez la situación esté peor. Y es una realidad. Ahora mismo es una discusión pública y está en la prensa todos los días. Pero la valoración de los usuarios no es mala, aunque está bajando. Y eso también es otra realidad. Y el que de cada 10 usuarios, más de 6 no tengan cita con el médico de familia en el día que lo soliciten, en fin, si uno tiene un médico de primaria que es para que le resuelva sus problemas y no llama y no le dan cita, difícilmente el médico de primaria va a poder solucionar los problemas. Hay muchas cosas que han influido en este deterioro de la atención en primaria. El envejecimiento y la cronificación, eso está claro. Los cambios sociales en cuanto al uso de los profesionales. Cada vez la pirámide de la población, está claro, somos más viejos, si es que eso es así, cada vez hay más. Pero es que la dependencia ha crecido enormemente, las tasas de dependencia. Si hay más personas, pues más dependencia. Pero voy a volver un poquito porque creo que los cambios que son muy importante, los cambios sociales en cuanto al uso de los sistemas de salud y los cambios sociales en la relación médico-paciente. Antes había una relación muy paternalista entre el médico y el paciente, pero ahora eso no es así. El ciudadano sabe lo que quiere y lo exige, y además está en su derecho. Ya no atendemos a personas a las que le decimos solo lo que tienen que hacer, es que ellos exigen, pero a veces exigen mal. Y entonces tenemos agresiones, amenazas, insultos. Raro es el día que un profesional de primaria no se va con alguna espinita de algún comentario malintencionado, y son muy frecuentes. Entonces, es verdad que los ciudadanos son conscientes de sus derechos y es cierto, deben de ejercerlos, yo creo que es lo normal, pero los deberes, el civismo, ¿dónde está? Porque hace 2 días en la puerta de mi consulta se pegaron 2 madres. Es verdad que la agresión no iba contra mí, pero la situación fue muy violenta y los niños pues se asustaron. Y entonces, ¿dónde está el entender que lo público es de todos y no es mío y solo para mí? Y luego, la pobreza. Está claro que el aumento de la pobreza y de la desigualdad afecta a la salud y eso es un círculo que está reconocido a todos los niveles.
Y la crisis pues también ha aumentado la pobreza. Y bueno, volvemos a lo mismo. Es que la crisis yo creo que ha sido la oportunidad para hacer cosas que no se habrían atrevido en otro momento. El gasto sanitario ha bajado enormemente desde el 2009, pero se ha recortado más en sanidad de lo que ha decrecido la economía y mucho más de lo que ha decrecido el gasto público total. El gasto en personal ha sido enorme y mucho mayor en atención primaria, donde la tecnología fundamental es la relación médico y personal. Entonces, existen grandes diferencias en las distintas economías, pero este es un ejemplo de cómo ha ido bajando la atención primaria con respecto al gasto en atención primaria con respecto a los servicios hospitalarios. Pero no cansaros de tanto, porque ya hemos hablado mucho de coste, es que lo que cuesta la sanidad por comunidades también hay una diferencia, por habitante, no hablamos ya de comunidades en total, es también una gran diferencia entre las diferentes comunidades. Y volvemos a lo mismo, el gasto privado sanitario crece. Pues sí, es que eso es una realidad, ¿eh? Y el gasto en personal también ha disminuido más en atención pública, en atención primaria que en atención especializada. Entonces, los profesionales de atención primaria decimos, bueno, pues si queréis atención primaria, hombre, decídnoslo en los presupuestos, gastaros un poquito más en nosotros, que yo creo que nos lo merecemos. Es que la atención primaria ahora mismo está en una situación muy crítica y afecta a los ciudadanos, a los profesionales y a las autoridades sanitarias. Y tenemos que ponernos de acuerdo un poquito entre todos porque si no esto no va para adelante. La ciudadanía, porque son el primer contacto que tienen con el Sistema Nacional de Salud en la atención primaria. Porque los derechos, las quejas, las agresiones, pues es verdad que hay derechos, pero que las quejas y las agresiones están aumentando. Y hay que hacer un buen uso de los sistemas públicos y hay que enseñarle a la gente a hacerlo. Probablemente los ciudadanos no valoran la calidad científica de lo que tienen ahí, porque lo que tienen es una persona nada más, no tienen mucho aparataje y entonces no se dan cuenta de la formación y de lo que se necesita para atender esos problemas. Y luego es una realidad de la sociedad actual el consumismo, el mal uso y la medicalización. Y es que además nosotros a veces inducimos a esa medicalización. Es que se termina antes recetando un medicamento y quitándote al paciente que explicándole bien lo que le pasa y diciéndole lo que tiene que hacer. Y a veces nuestra falta de tiempo se traduce en un aumento del consumo de medicamentos. La necesidad de la inmediatez es otra realidad. Es decir, es que yo quiero que me atiendan aquí, ahora mismo. Y eso hace que se sobreutilicen todas las urgencias y que aumenten las consultas sin cita previa, aun cuando queden citas libres. Y esto está haciendo que el sector privado esté aprovechando ese hueco. Ellos saben que lo que la gente quiere es eso y entonces es lo que dan. Por otro lado, las estrategias economicistas han afectado mucho a los profesionales de atención primaria. También yo creo que a los de atención especializada. Yo creo que todos los profesionales de la sanidad están bastante desmotivados, porque tienen una sobrecarga importante de trabajo. Y tenemos dos tipos de profesionales. Profesionales mayores, con una situación laboral estable, muy desmotivados, y profesionales recién formados que están en una situación de precariedad bastante lamentable. Los médicos jóvenes han tenido que buscar una salida y en los últimos años 12.000 médicos se han ido, cuando en el año 2009 solo se fueron fuera de España 600. Además, en los próximos años se sabe que se van a jubilar muchos médicos, porque la reforma sanitaria empezó exactamente hace 30 y tantos años y ahora, 40, y ahora pues está terminando su vida laboral. Y son muchos. Fue un boom, además que salieron un montón de profesionales de la Universidad de Medicina y luego ya se fue limitando el acceso. Y ahora, por la falta de profesionales sanitarios, sobre todo de médicos, pero también está empezando a pasar con enfermeros, podría colapsar el sistema. Y volvemos a la mirada aguda de nuestro querido Jorge. Es que esto es lo que nos han estado ofreciendo durante muchos años. Pues las autoridades tienen que plantearse y los políticos qué es lo que está pasando. Y deben de entender que el Sistema Nacional de Salud, la atención primaria, ha ido perdiendo progresivamente relevancia en sus carteras.
pensando que mantenía la sostenibilidad del sistema, han ido ahorrando donde han podido. Y ahora empiezan a darse cuenta de que eso es un problema y empiezan a decirnos, y están ahora todos los días en la prensa, que hay que aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria, pero no se dan cuenta que el principal recurso que se necesita en atención primaria es tiempo. Tiempo para poder atender al paciente con un mínimo de dignidad, que menos que 10 minutos. Y bueno, como soy pediatra, me voy a permitir una pequeña confesión. Porque pediatría ahora está totalmente en candelero, está saliendo todos los días en la prensa, faltan profesionales, faltan muchos profesionales de pediatría. ¿Qué está pasando? Hay muchos pueblos donde los niños no están atendidos por pediatras porque no hay pediatras para cubrir esas plazas de atención primaria. Pero es que además, como los pediatras somos minoría en los centros de salud, nos sentimos mucho más solos, nos cuesta más trabajo coordinarnos con compañeros, formarnos y como además gastamos muy poquito, pues tenemos mucha menos visibilidad y suponemos menos problemas para las autoridades sanitarias, no se han planteado el problema que se le viene encima. Además, los profesionales jóvenes que están terminando, pues tienen ofertas mucho más atractivas de trabajo y no es que no haya pediatras, es que tampoco se quieren ir a ocupar una plaza de atención primaria. Y un ejemplo de que esto está empezando a preocupar bastante es que, el 11 de abril del 2018 pues aprobó una resolución no de ley de mejora de la atención primaria, de la pediatría de atención primaria. Y hay una iniciativa para mejorar y que vaya más gente a atención primaria, y la última vez que lo miré pues iban ya por 153 firmas, que no desaparezcan los pediatras de los centros de salud. Y esto es reciente, son las estrategias en las que hablan de estos problemas bastante seriamente nuestra autoridad sanitaria, esto es de la Junta de Andalucía. Y bueno, merece la pena leerlo y mirarlo detalladamente, porque está bien. Y bueno, si nos dan lo que nos prometen, no estaría mal. Pero es que hace unos años nos prometieron lo mismo y no cumplieron nada. Entonces, ahora llega el día de la atención primaria y se les llena todo la boca diciendo que es que la atención primaria es muy importante, que tenemos que reforzar el sistema, que sois la puerta de entrada del sistema, que tenéis que aumentar la capacidad de resolución, que nos van a comprar ecógrafos. ¿Pero para qué queremos ecógrafos? Que los queremos. Nos encantaría aumentar nuestra capacidad de resolución y hacer más cosas. Pero si no tenemos tiempo, ¿cuándo vamos a hacer la ecografía? Si no nos dan tiempo, ¿cómo vamos a hacer ecografía? Y ahora, te lo voy a pasar rápido, pues las sociedades científicas, como estamos en un momento de crisis, de revolución en este sentido, pues se han reunido para pedirle una serie de medidas que, es un decálogo porque ahora está de moda esto de los decálogos, pero que van en la misma línea que la estrategia del Servicio Andaluz de Salud, es decir, que no son cosas diferentes. Lo que hace falta, lo voy a pasar rápido, porque si no tampoco os voy a marear. ¿Despacito? Sí, me prisa. Venga. Pues sí, es que estoy acostumbrada. Bien, pues venga, vuelvo para atrás. Sí. Entero, venga, lo pongo entero. La atención primaria es el eje del sistema sanitario. Debe de se solicita que haya un incremento presupuestario entre el 16, que es en el que estamos ahora, al 20% del gasto sanitario en total. Que se haga una dotación adecuada de los recursos humanos. Que la atención primaria debe liderar la gestión de los procesos crónicos del enfermo, sobre todo de los procesos crónicos, porque la atención especializada ve una parcela y en atención primaria se ve el enfermo entero y se ve el día a día. Y yo creo que eso es fundamental. Los médicos de familia y los pediatras deben de liderar la toma de decisiones en la organización. Se han estado de espaldas a los profesionales durante mucho tiempo. Yo creo que hay que empezar a sentarse a hablar con ellos y escucharlos. Y claro, sí queremos tener un aumento de la capacidad de resolución con más pruebas complementarias a nuestro alcance, porque además necesitamos no solo el acceso a las pruebas, sino la formación suficiente para poderlas utilizar correctamente. Pues tampoco se trata de ir haciendo cosas al tontón.
pero que el ejercicio de la atención primaria se tiene que hacer en un entorno profesional y laboral atractivo, con una estabilidad mínima, con una incentivación basada en criterios profesionales y con un reconocimiento de la penosidad. Y que las agendas se tienen que adecuar, este es el más importante, se tienen que adecuar a una asistencia de calidad. Hombre, que nos dé tiempo a saludar y a despedir al paciente, qué menos. La gestión de la incapacidad temporal, que es verdad que, bueno, yo no participo en eso, pero la verdad tiene muchos trámites burocráticos. Es verdad que la receta electrónica, que Andalucía en eso estamos bastante avanzados, pero hay comunidades autónomas que todavía no la tienen y que disminuye un poco la burocracia, y que la formación en atención primaria debe empezar en la universidad. Nuestra formación es tiene muy poca visión de atención primaria. En la universidad no hay esa asignatura ahora, aquí en Córdoba ya empieza a haber, pero poco hemos tenido de idea de lo que es una atención integral del paciente y de la salud pública. Y, por supuesto, hay que favorecer a los profesionales las actividades formativas, pero volvemos a lo mismo. Es que cuando un profesional no va porque se está formando, otro tiene que hacer su trabajo. Porque una consulta de atención primaria no se puede cerrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O ponen a alguien en su lugar, pero si no hay, ¿cómo se puede gestionar eso? Hay que buscar medidas imaginativas. Los pediatras llevamos mucho tiempo formándonos los fines de semana. Todos nuestros talleres, todas nuestras jornadas de formación las hacemos en fin de semana para no faltar, porque es un problema faltar del centro de salud. Y bueno, para terminar, pues que sí, que es verdad que la esperanza de vida en España ha crecido mucho, pero esperemos que no lo estropeemos demasiado. Y que no tengamos esto, que es lo que hay ahora mismo en la mayoría de los profesionales, sino esto. Muchas gracias. Bueno, no cabe duda de que ambas intervenciones han sido maravillosas, gracias a los dos ponentes, con visiones muy distintas, muy amplias en primer lugar, una visión que nos iba acercando a la realidad del día a día, para que luego Marisa nos vaya contando muchas de las cuestiones más cercanas al ejercicio de la profesión, a lo que está pasando hoy en día. Yo creo que ambas intervenciones han sido muy evocadoras, están llenas de temas, a mí desde luego me lo parecen, pero no soy yo el que debe tener la palabra en este momento, y lo que me gustaría es abrir la palabra a vosotros y hacer un turno de intervención y aprovechar que tenemos aquí a estas dos personas maravillosas para poder dialogar, para poder debatir sobre estas cuestiones que tanto nos importan a todos los ciudadanos. Bueno, el tema de los conciertos, en la charla yo únicamente me he planteado el tema casi desde un punto de vista económico, puesto que a lo que quería llegar es exactamente a explicar por qué, más que la causa, el que ha bajado el gasto sanitario público, o sea, a nivel público, ha bajado de una forma bastante intensa en los últimos años y, bueno, con el pretexto de la crisis económica, pues lógicamente en un principio iba a bajar y ya se conocía. Pero parece ser que llevamos unos años que la crisis se va solventando y, sin embargo, no estamos notando que aumente de nuevo el gasto sanitario público. Sin embargo, el tema de conciertos parece ser que sí que está aumentando. Yo no estoy en contra de los conciertos, ni mucho menos. Me imagino que es un sistema que es necesario en algunas ocasiones cuando existe una carencia, más que una carencia, es sobre todo una carencia de personal en el sistema sanitario público. Lo que sí me pregunto es, bueno, ¿qué es más barato? Habrá gente que diga que es más barato. No tengo datos en este momento, puesto que yo solamente me voy a manejar con datos del Ministerio de Sanidad, o datos totalmente objetivos, pero ¿qué es más barato? ¿Los conciertos con la sanidad privada? ¿O es más barato contratar médicos, hacerles buenos contratos? Porque ya no el tema es contratar, sino hacer contratos que no sean precarios, porque en medicina existe lo que hemos hablado muchas veces, al igual que en todas las profesiones, el problema de los contratos precarios. Y gracias a Dios, últimamente en Andalucía, en Córdoba,
Concretamente han aumentado las interinidades, pero hasta hace nada la gente, los médicos, enfermeros y tal, tenían contratos en porcentaje, tenían un 50%, contrataba un 75% y tal. O sea, eso es un problema de primera magnitud, que yo pienso que es de los mayores problemas que existe actualmente en la sanidad pública, el tema de los contratos de personal y la falta de personal. Que por eso aumenta el tema de conciertos con clínicas privadas o con medicina privada. Habría que estudiar exactamente si es rentable o no es rentable. Bajo mi punto de vista estoy convencido que no. Bajo mi punto de vista estoy convencido que no es más rentable. Eso es como todo. Eso es como si digo, bueno, ¿qué es más rentable? ¿Comprarme un coche o coger un taxi todos los días? ¿De qué depende? Depende de lo que yo necesite el coche, de lo que yo coja el coche. Porque si yo tengo que coger el coche todos los días y hacer 200 kilómetros en taxi, desde luego que no es rentable. Entonces, eso habrá que estudiar muy bien para qué se rentabiliza el tema de los conciertos en sanidad privada, digamos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es más rentable? ¿Comprar una resonancia magnética y contratar un radiólogo para que estudie, para que lea lo que son las resonancias magnéticas y para que las informe? ¿O hacer conciertos con clínicas privadas y todos los años gastar un dineral derivando pacientes para hacer resonancias magnéticas? Yo estoy convencido que a la larga va a ser mucho más barato comprar un coche a coger un taxi todos los días y hacer 200 kilómetros. Estoy convencido. Datos no tengo, como digo, entonces no sé si existen estudios, me imagino que sí, deben existir estudios de eficiencia en el sentido de sanidad pública privada, pero como hemos estado viendo en las gráficas que he puesto, el tema de las mejores sanidades a nivel de comunidades autónomas, desde luego las que más conciertos privados hacen, que suelen ser Madrid y Barcelona siempre, no son las mejores sanidades de España. No están consideradas y hemos estado viendo una serie de variables, un montón de variables, porque ya no estamos hablando de gasto per cápita, estamos hablando de un montón de variables, que es lo que nos va a definir la calidad del sistema sanitario. Y esa calidad del sistema sanitario, desde luego, lo que es el concierto privado, yo creo que puntúa en negativo. Es cierto que después hay muchas instrucciones que vienen de servicios centrales y que tienen que ir calando en los profesionales, que son los que van a implementarlas. Y bueno, la sanidad es muy grande, tiene muchos profesionales, tiene mucho personal que trabaja y a veces cuesta trabajo llegar a ellos por su formación, por su ideología y algunos por sus intereses creados. Estábamos hablando que no íbamos a comentar mucho, pero es que hay gente que no le interesa que la sanidad pública funcione. Y a algunos de los profesionales tampoco le interesa que la sanidad pública funcione. Y hay gente que tiene una consulta privada, además de la sanidad pública. Y ellos tienen intereses particulares que no son precisamente que la sanidad pública funcione. Y eso es una realidad. Y todo el mundo no es igual. Es decir, hay excelentes profesionales, la mayoría, que trabajan bastante dignamente. Pero todas las personas que trabajan en el sistema público de salud no es así. Hay gente de todo tipo y estamos trabajando con gente que lleva muchos años trabajando en el sistema y estamos hablando de la función pública y de lo que es tener un trabajo para toda la vida. Es verdad que los jóvenes no tienen eso, pero mucho personal pues eran propietarios y no se podía hacer nada contra su actitud, era muy difícil hacerles cambiar de actitud. Vamos, quien tiene que trabajar en la dirección y en la gestión, pues sabe que no siempre el interés de la persona que está ahí es que esto funcione. Y eso es una realidad, pues como todas las empresas que tienen mucho personal, todo el mundo no es igual. Y hay que hacer estrategias de manejo del personal lo suficientemente buenas como para implicarlos, motivarlos, interesarlos para que les llegue estos cambios. Y los cambios pues son lentos y cuesta trabajo que lleguen al final. Y hay profesionales muy buenos y hay profesionales no tan buenos. Eso es una realidad y tenemos que barajarnos con ello. El sistema funcione bien. En eso estoy de acuerdo. O
sea, en eso estoy de acuerdo que el tema de compatibilidades sería un tema que habría que revisar. Ah. Cada vez menos. Cada vez menos, como hemos estado hablando, el balance económico, lo que es la remuneración, el pago de salario a todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, etcétera. Trabaja muchísima gente en un hospital y en atención primaria, trabaja muchísima gente, administrativo y tal, y ese pago ha ido disminuyendo con el paso de los años, ha disminuido de una forma considerable. Y también se está ahorrando, lógicamente, en contratos. O sea, el tema de contratos se está ahorrando y el problema que tenemos de personal es problema de contratos. Aparte de que hay un sistema yo lo que veo que hay un sistema un poco anquiloso, un poco difícil para poder contratar a la gente. Cada vez que se necesita contratar es todo muy laborioso, Eso es un problema también que tiene el sistema. Se deberían agilizar el tema de contratos porque además es absolutamente necesario. Mucha burocracia y aparte muchos tiempos, muchos permisos, es muy complicado. Lo digo como jefe de servicio. Que yo soy el máximo responsable en el servicio otorrino de Córdoba, del Reina Sofía y de Cabra. El tema de contratos laborales cuesta mucho trabajo cada vez que, y como una persona se dé de baja, no hay nadie, como estábamos hablando hace un momento, no hay nadie que lo sustituya. Jamás, salvo las bajas por maternidad, que ahí no hay problema. Las bajas por maternidad, gracias a Dios, no hay problema. Pero hemos tenido bajas laborales largas, de larga duración, y no hemos tenido posibilidad de contratar otro profesional que sustituya. También hay que decir que muchas veces lo hemos buscado y no lo hemos encontrado. O sea, que es que ya ni en bolsa siquiera existen profesionales que quieran contratos de corta duración en ese sentido. O sea, que es que es un problema que se está mordiendo la cola, digamos. Es un problema ya que yo pienso, bajo mi punto de vista, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero estoy seguro que sí, que el primer problema que tiene la sanidad pública española es la falta de personal que tiene, la falta de contratos, pero es que llega un momento que aunque se busque no se encuentra. No se encuentra, porque cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Yo creo... Sí. Que tiene unas aspiraciones y que no tiene posibilidades de desarrollar su trabajo, pues se va donde lo buscan. Y los médicos españoles están muy valorados en cualquier sitio. Se han ido muchos profesionales, muchísimos. No solamente es que disminuyó la cantidad de médicos que salían de las universidades con los números clausos, que también disminuyeron, pero es que muchos se han ido, porque claro, ellos necesitan un futuro, los jóvenes tienen que tener algo, nos va a pasar como todo. Los jóvenes se van porque no se les da futuro aquí. Y luego decimos, es que no tenemos, claro, si se han ido. Si los médicos se han ido, muchos. Y enfermeros, anda que no hay enfermeros que están en Reino Unido y que están trabajando en el extranjero, muchísimos. Formamos a los profesionales, formamos a la gente y luego se van. Yo creo que existe una falta de previsión más que evidente en el sistema. Ya no estamos hablando de sanidad, estamos hablando de sanidad, de educación y desde las facultades se forman profesionales, pero yo pienso que habría que medir. Tenemos un sistema MIR, que es de los mejores también que hay en el mundo, o sea, lo que es la evaluación de los médicos, porque ya son médicos que van a hacer especialidades, es uno de los mejores sistemas del mundo, además funciona maravillosamente, pero hay un problema de perspectiva de futuro. Yo pienso que hay un problema de perspectiva de futuro. No te estás dando cuenta que te estás quedando sin médicos, vamos a llenar las facultades de gente. Porque ¿para qué poner números tan altos? ¿Para qué poner tantas trabas a la hora de entrar en una carrera? Se está poniendo muchísimas trabas a la hora de entrar en carrera y nos vamos a quedar sin médicos con el envejecimiento de la población, con las jubilaciones, con los pacientes también ganando años. Nos vamos a encontrar con un problema capital dentro de muy pocos años. Yo considero que en 5 o 10 años vamos a tener un problema muy serio en la sanidad pública española. Y, sin embargo, esta falta de previsión desde la Facultad de Medicina parece que no se le pone solución. Habrá que buscársela. De todas formas, estoy convencido que alguien verá que el problema ese es uno de los grandes problemas y alguna solución se le debe poner. Ese es el perfil que se está produciendo ahora mismo. El que puede tiene su póliza de seguros y no tiene por qué esperar las colas ni las demoras que le estamos generando,
que se están generando en la sanidad privada. Y para los pequeños problemas, pues los resuelven en las pólizas de seguro. El que no puede, se tiene que ir a la sanidad pública. Es algo totalmente, efectivamente, de una inequidad impresionante. Y, bueno, precisamente yo creo que una de las cosas mejores de la sanidad pública española es que era igual para todos. Entonces, el que puede, pues sabe cómo resolver los agujeros del sistema, que los tiene, y tiene pequeñas deficiencias que hay que resolverlas. El que puede, pues se busca la vida. El que no, se tiene que aguantar con lo que hay. Y si esto se deteriora cada vez más, pues el que no lo va a pasar cada vez peor. Y eso es muy injusto. Entonces, decimos, sí, la sanidad pública para lo grave, pero es que la sanidad pública no es solo para una clase media, es que la sanidad pública atiende a todo el mundo. Yo trabajo en una zona difícil, una zona de transformación social, y mis pacientes o van a la pública o van a la pública, es que no tienen otra alternativa. Y ellos tienen que aguantar las demoras, porque no tienen otra alternativa. Es que esa es una realidad. Y hay pueblos muy aislados donde solo hay sanidad pública, allí no hay sanidad privada. Y el que vive allí, el viejecito que está allí, o va a la pública o va a la pública, no puede ir a otro sitio. Entonces, eso que tenía la sanidad pública española, que atendía a todo el mundo y atendía a todo el mundo por igual, eso no lo podemos perder. Porque lo pagamos todos con nuestros impuestos, pero lo pagamos todos para estar todos bien atendidos. No para atender a unos medianamente bien, al que está muy grave, muy bien, porque tenemos la mejor tecnología, los mejores profesionales, al que está muy grave, sea de la clase que sea, muy bien, y los demás, pues que aguanten todas las deficiencias. Volvemos otra vez al sistema antiguo de la beneficencia y no es justo. Yo pienso que no es justo. Nuestro país no se merece eso ahora mismo, después de los logros que habíamos llegado. Yo creo que hay que seguir potenciando una sanidad pública de calidad para todo el mundo. Y que el que quiera vaya para todos los problemas, los graves, los pequeños, los grandes, o para todos los problemas. Porque además es que lo otro es como, bueno, pues yo para este pequeñito problema me voy a que me tratan como un señor y me atienden y me siento bien atendido, y luego si me pongo muy mal, pues me voy al hospital donde me van a atender muy bien. Y los demás, pues bueno, que esperen la cola. Es un poco injusto, a mí me parece bastante injusto. Tiene que plantearse, y se tiene que plantear no escuchando solo a los usuarios. Hasta hace muy poco las autoridades sanitarias estaban obsesionadas con los índices de satisfacción, con que los usuarios estuvieran contentos con el sistema, y hay que empezar a escuchar a los profesionales, además del usuario. Yo creo que a los usuarios se les tiene que escuchar, evidentemente, tiene mucho que hablar, es que es sobre su salud, pero a los profesionales que estamos trabajando también nos tienen que escuchar. Y ese pacto tiene que ser un pacto serio, no falso. El problema es cuando nos adulan, nos dicen sois maravillosos, esto va a cambiar, os necesitamos, funcionáis muy bien, vamos a daros mayor capacidad, vamos a daros más protagonismo, y luego no se traduce en nada. Entonces, y las cosas no cambian, y siguen sin dar los profesionales que se necesitan, y seguimos teniendo unas agendas largas. Cuando no vemos un cambio real y solamente hay adulación, porque en realidad es adulación, pues los profesionales se desmotivan todavía más. Y entonces yo creo que el pacto por la sanidad es necesario ya, y es necesario hacerlo de verdad. Es decir, realmente, y explicando bien con transparencia qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se va a hacer, si se va a hacer algo, y si no se va a hacer no lo prometas, y decir de verdad a dónde vamos, que todavía no lo sabemos, ¿no? Hay otra pregunta, si quieres intervenir al respecto. Sí, bueno, únicamente quería decir que yo estoy convencido que la inmensa mayoría de profesionales, de médicos, enfermeras, auxiliares y tal, de todos los sanitarios, estoy convencido que queremos trabajar bien, y estoy convencido que estamos por el sistema. Hay enemigos del sistema dentro del sistema, eso sí hay que decirlo, y eso se sabe. Pero bueno, yo pienso que si los enemigos se salieran, mejoraríamos bastante. Pero aparte de eso, soy bastante optimista. Yo soy optimista. Yo creo que los españoles
recapacitaremos, no nos dejaremos engañar, espero, y ver quiénes son los que apoyan una sanidad pública, porque yo creo que es un valor fundamental que tenemos en España, la gran sanidad pública que tenemos, y es algo que no podemos perder, esto no se puede perder. La inmensa mayoría de profesionales, estoy convencido que luchan por ello, la inmensa mayoría, aunque también tenemos, como digo, enemigos dentro del sistema. Pero dándole buenos medios a los profesionales, dándole tiempo, dándole contratos, la gente quiere trabajar bien, si la gente lo que quiere es calidad. La gente lo que quiere aportar es calidad en su trabajo. Todo. O prácticamente todo. Habrá gente que no. Pero la inmensa mayoría lo que queremos es trabajar bien y que demos a nuestros pacientes los mejores resultados en calidad para su salud, lógicamente. Y ya digo, soy optimista, aunque es verdad que nos hemos puesto un poco... La sanidad pública está llena de enemigos, tenemos muchos enemigos, hay muchos intereses creados. Como he dicho, la sanidad, no la sanidad, la salud es el principal, el mayor negocio del planeta, lógicamente. Cualquiera haría lo que fuese por su salud o por la de su hijo, cualquier cosa. Por tanto, pensemos quiénes son los grupos que estarían deseando de acabar con la sanidad, una sanidad pública, porque esto, claro, esto no es rentable para nadie, digamos, esto no es un negocio dentro de España. Lo que tiene es que manejarse bien económicamente para que no se hunda. Yo sí estoy a favor de un sistema que controle el gasto, de un sistema eficaz en la gestión y que sea eficiente. Por supuesto, estoy de acuerdo, puesto que el sistema tiene que sobrevivir a crisis económica y tiene que sobrevivir a todo. No podemos, el sistema no se puede hundir pues por un mal uso, digamos, de los medios económicos que se den. Ahora, ¿que estamos rodeados de enemigos? Sin lugar a dudas, estamos rodeados de enemigos y en la opinión pública, pues muchas veces desde los mismos medios de comunicación se está sembrando una serie de ideas que son las que llevan a votar a un partido, a votar a otro partido. Políticamente, desde luego, la política es imprescindible para todo, la política lo es todo. Y políticamente yo pienso que la gente debe recapacitar quiénes son los que defienden realmente una sanidad pública y una sanidad pública de calidad y quiénes no la defienden. Y quiénes son los que están bajando el gasto sanitario público y quiénes son los que aumentan en conciertos privados y realmente todo lo que está pasando, para qué sirve y en beneficio de quién va, ¿no? Yo pienso que si la gente recapacita, y pienso que los españoles no somos tontos, yo creo que ya veremos lo que pasa, pero yo soy optimista. Las minorías a las que puede dejar fuera no están informadas ni formadas, y al resto de las personas yo creo que en ningún momento se han planteado, porque es que no saben lo que va a significar. Yo creo que no son conscientes de ese cambio. Algunas comunidades dieron un paso valiente y dijeron no, nosotros no vamos a dejar a nadie fuera del sistema y los vamos a atender, pero realmente yo creo que son muy peligrosos. Eso yo creo que es peligroso, pero yo creo que la población todavía ni lo ha asumido ni es consciente de lo que ha pasado. Y es un cambio radical. Y muchos profesionales tampoco. Hay muchos profesionales que sí. Es decir, hay profesionales que sí son conscientes y piensan que es una barbaridad, que eso es un peligro de salud pública, que dejar gente sin atención supone un peligro importante para la salud pública. Pero hay profesionales que tampoco somos conscientes. De la crisis económica empeoró todo. A partir de 2011, 2012, y los datos están ahí, todo empeoró. Y económicamente, en cuanto empeora, pues pasan este tipo de cosas, malos sueldos, malos contratos. Yo ya quejarme del mal sueldo es una cosa, pero es que los malos contratos precarios, pues claro, la gente lo que necesita es por lo menos una estabilidad, porque si tiene una estabilidad, aunque el sueldo no sea una maravilla, algo es algo, pero si encima no tiene estabilidad, peor todavía, y por eso puede haber un trasvase importante de profesionales de la sanidad pública a sanidad privada o a otros países, que esa es la norma que estamos viendo los últimos años. O sea que estoy de acuerdo, pero claro, la economía manda. Y si el gasto... Claro. Si el gasto sanitario público va decreciendo y aumentando la inversión en privado, pues está claro que qué es lo que está pasando. Bueno, pues si no tenemos ninguna palabra más, yo simplemente quería agradecerle a los dos ponentes, Marisa, Paco, vuestro tiempo, vuestra amabilidad, vuestras magníficas conferencias, a todos ustedes por el debate que han generado y por felicitarlos también por
haberle dado vida a esta mesa redonda, en el nombre de Futura, en el nombre de Liesa, que acogemos este tipo de actos con el mejor de la voluntad de generar debate, de avanzar en el conocimiento, de avanzar en una sociedad más formada y, desde luego, más capaz, más ciudadana. Muchas gracias a todos.